Hola a todos. Hoy continuamos con el estudio del tema El imperialismo del siglo XIX. Entramos ya en la tercera y última parte. Vamos a comenzar hablando sobre el reparto de África. África es el continente de referencia para estudiar el fenómeno del imperialismo colonial, pues en él confluyen durante el siglo XIX todas las potencias coloniales, desde Inglaterra, Francia y Bélgica, a Alemania, Portugal, Italia o España. Esto provocará entre ellas la aparición de graves tensiones internacionales. Antes de 1870 el continente era prácticamente desconocido. Solo se ocupaban posesiones costeras, enclaves portugueses, británicos y holandeses. Y a partir de la Conferencia de Berlín del 84-85 comienza la carrera por el reparto del continente. Los estados europeos, reunidos en Alemania, acuerdan los principios por los cuales la ocupación debería ser efectiva. En primer lugar, las potencias firmantes reconocían la obligación de asegurar los territorios ocupados, estableciendo una autoridad suficiente para hacer respetar los derechos adquiridos. Se entendía como el derecho de facto sobre los territorios ocupados. Para ello, era necesario el traslado de contingentes de población desde la metrópoli. En segundo lugar, se estableció el derecho de libre circulación por los ríos Níger y Congo, independientemente de la colonia que hubiese establecido el control en sus cuencas. El interés por el continente se inició a partir de la llegada de misioneros y exploradores a las regiones interiores. La fama de Livingstone o de Stanley contribuyeron a difundir en los medios de comunicación noticias sobre las aventuras de estos exploradores en el interior africano, descubriéndose muy pronto sus posibilidades económicas. Stanley encontró en el rey belga Leopoldo II el instrumento necesario para encabezar un proyecto de ocupación y explotación colonial. Así, en 1878, fundaron en Bruselas la Asociación Internacional del Congo, una especie de sociedad promotora de negocios que convertirá esta vasta región centroafricana en una finca personal del rey belga. Después de estudiado este proceso, ¿cuáles serían las consecuencias? Pues debemos entender que no van a ser las mismas para las metrópolis que para las colonias. Mientras que para las primeras va a ser todo beneficio, para las segundas, la situación de precariedad generada en este periodo las conducirá a su situación de dependencia actual. Vamos a analizar, en primer lugar, las consecuencias para las metrópolis. Por un lado, se produce el alivio sobre la presión demográfica. Gracias a los movimientos migratorios, se solucionaba gran parte de las posibles tensiones que desencadenan conflictos sociales. Por otro lado, se abren las puertas a un nuevo impulso industrial. En este momento se consolida lo que se conoce como la segunda fase de la revolución industrial. Pero, ¿y cuál es la situación para las colonias? Para empezar, se produce la imposición de las culturas foráneas sobre la de los territorios ocupados. Es lo que se conoce como aculturación, con una pérdida de identidad propia. Se produce así una occidentalización, con un cambio de sociedades tribales a sociedades urbanas, lo que supone la ruptura con las estructuras tradicionales. Por otro lado, aparece la segregación racial, una consecuencia de la llegada de población europea, lo que va a relegar a los nativos a un papel secundario y a la privación de sus derechos civiles. Esta situación, en Sudáfrica, por ejemplo, se perpetúa hasta los años 90 del siglo XX. En tercer lugar, se produce la dependencia económica, que se relaciona con la industrialización impuesta por la metrópoli. Esto convierte a estos países en proveedores de materias primas y mercados de consumo, pero por el contrario, no se les permite un desarrollo industrial ni comercial propio. Por último, aparece la dependencia política, ya que la relación con la metrópoli es de total inferioridad, existiendo un claro dominio y control foráneo, que limita el crecimiento y somete a la administración colonial los territorios ocupados. Esta situación política dará lugar a protectorados y dominios propiamente dichos. El resultado de todo esto será la configuración de un mundo bipolar, con naciones desarrolladas dominantes frente a zonas subdesarrolladas dominadas, en las que pese a haberse producido movimientos de independencia política, en la actualidad se mantiene el sometimiento en el aspecto económico. Y así,
ponemos fin al tema de el imperialismo en el siglo XIX.